Pues, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí, gracias a los que habéis venido o a los que lo vean luego grabado. Como se ha comentado, soy Antonio García, Sevilla. Soy profesor ayudante doctor en la Facultad de Informática, en el Departamento de Ingeniería en Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense. Y, bueno, cambiar un poco el orden de las diapositivas. Recientemente he empezado a colaborar con el Instituto de Tecnología y Conocimiento, aunque cuando empecé en el año 2016, uno de mis primeros contratos de investigación precisamente fue en el marco del instituto. Pero bueno, y colaboro con estos dos grupos de investigación de la Universidad Complutense, el grupo NIL de la Facultad de Informática y el grupo Grifos de Filología, que como veis tienen el nombre incluso en la cuestión de las lenguas signadas. Es decir, para nosotros es muy importante la investigación en lengua de signos. Yo estudié lingüística computacional en el Máster Europeo de Language and Communication Technologies y luego ya vine aquí a España a hacer el doctorado en la Facultad de Informática y mi tesis precisamente versa sobre el tratamiento computacional de la lengua de signos española y la signoscritura, que ya hablaremos un poco más adelante de los epítetos. Y vuelvo al principio, perdonad el cambio de orden, ¿no? Porque ¿de qué vamos a hablar? Pues como se ha comentado efectivamente, como venía en el título, de qué es, por qué y un poquito de cómo investigar en la lengua de signos desde un punto de vista, claro, computacional, ¿no? Que es mi perfil. También una aclaración importante, porque en estos estudios es una cuestión relevante. Yo no soy sordo, ni tengo familia sorda, no soy signante nativo. Mi interés en la lengua de signos, pues era un interés originalmente científico, basado en las lenguas y en mi investigación en lingüística computacional. Pero después de 7 años de estudiar la lengua, tanto como estudiante de idiomas como investigador, al final, la verdad es que me apasiona la lengua de signos, las lenguas de signos en general y su investigación. Y para los que signen, para los que sean signantes, pues me presento formalmente, ese es mi signo. Y adelante, investigar las lenguas de signos. Muy bien. Pero ¿qué es la lengua de signos? O más correctamente, ¿qué son las lenguas de signos? ¿No? Porque, como muchos probablemente ya sabéis, las lenguas de signos no son una, no hay una única lengua de signos universal, sino que cada comunidad signante de distintos países del mundo tiene su propia lengua de signos. Igual que ocurre con las lenguas naturales, con el español, el francés, el inglés, el chino, el japonés, las personas sordas pues son humanos, ¿no? Y tienen la misma necesidad comunicativa que los demás. La sordera existe desde que existe la humanidad y por tanto estas personas han desarrollado estrategias comunicativas como todos los demás. Y en el caso de las comunidades más o menos grandes, ¿no? Aunque cuando hablamos de comunidades grandes en lengua de signos, obviamente no podemos pensar en tamaños equivalentes a los de las lenguas orales, pero al final se desarrollan idiomas de manera espontánea, se desarrollan lenguas con su propia gramática, su propio vocabulario, sus propias expresiones, su propia manera de convertir el significado, ¿no? en lenguaje. Y de hecho es muy interesante porque en el año 2001 se observó espontáneamente en el artículo que marco en la diapositiva, ¿no? De Sengas y Coppola, que es un artículo, la verdad es que se lee muy bien, y se observó espontáneamente que en una escuela para niños sordos en Nicaragua, donde no se les enseñaba lengua de signos, las estrategias comunicativas de los propios niños sordos en comunidad mostraban evidencias de gramaticalización. Es decir, como es de esperar, las lenguas naturales surgen de la necesidad comunicativa, igual en las comunidades signantes, en las comunidades sordas, perdón, que en las comunidades orales, ¿no? También además hay evidencia histórica. Por ejemplo, en España tenemos alguna de la evidencia más antigua de la que yo soy
conocedor, en el siglo de oro, creo que es, hay ya registros escritos de, claro, en ese momento no había una clasificación formal lingüística como la que tenemos ahora, pero de estrategias comunicativas entre sordos utilizando pues, las herramientas que tienen disponibles, que son las manos y la gestualidad, como veremos un poco más adelante. Y es interesante, ¿no? Como he comentado, que las lenguas de signos, como idiomas naturales de pleno derecho y de plena carta de la naturaleza, tienen su evolución histórica y social habitual. Entonces existen familias, igual que existen familias lingüísticas de lenguas orales, existen familias lingüísticas de lenguas de signos. Es interesante en este caso la lengua de signos francesa, que debido al eh, los como decir, los misioneros franceses que iban a colonias cuando el descubrimiento del Nuevo Mundo, etcétera, a ayudar con temas sociales, establecían comunidades para sordos y llevaban la lengua de signos que ellos conocían de Francia a esos países. Y por tanto, la lengua de signos americana desciende o es pariente de la lengua de signos francesa y son mucho más parecidas y hasta cierto punto inteligibles, aunque no del todo, comparadas con la lengua de signos española, que yo me llevé un pequeño chasco cuando empecé a ir a congresos internacionales y a comparar con mis colegas internacionales, ver cómo la lengua de signos española no es inteligible con ninguna de las que nos rodean. Y interesantemente, la lengua de signos británica no es inteligible y de hecho es muy distinta a la lengua de signos americana, lo cual demuestra la independencia, ¿no? de la lengua de signos del registro oral. La lengua de signos es una lengua independiente que se desarrolla en comunidad sociolingüística y, lógicamente, el contacto de los sordos británicos con los sordos americanos hasta hace poco era pues, casi inexistente debido a la falta de tecnologías de la comunicación, ¿no? Hoy en día, como os podéis imaginar, pues se observa un proceso de convergencia, como pasa también con las lenguas orales, debido a pues, las tecnologías de la comunicación. Bueno, aquí tampoco quiero extenderme muchísimo porque estaría hablando horas y horas, pero lo que sí quiero es dar unas pequeñas muestras, si no os importa, de lengua de signos, a ver si soy capaz, porque esto, los efectos del directo, ya sabemos que no ayudan. ¿Debe? Sí, vale. Vamos a ver si el vídeo se ve. Vale, esto es discurso nativo en lengua de signos de una persona signante nativa que está explicando la, bueno, las tareas y los objetivos principales de la Fundación de la Conferencia Nacional de Sordos Española. Una de las cosas que creo que se observa es cómo, incluso sin conocer la lengua, ¿no? Podemos ver que la estructura, la manera de organizarse la lengua de signos es muy parecida temporalmente, ¿no? Bueno, muy parecida, salvando las distancias, a las lenguas orales, pero podéis ver, no sé si claro, yo también tengo ya el ojo deformado, ¿no? Pero se ve cómo hay un ritmo, cómo hay una estructura en signos discretos. Mira, ahí hay una pausa porque ha finalizado la oración, hay una prosodia que se ve gestualmente, ¿no? Con el movimiento del cuerpo y de la cara sobre todo, que es la equivalente a la entonación en la lengua oral. Hay un ritmo muy marcado, además como esto es discurso preparado, pues es una lengua muy clara y eh, muy bien expresada, digamos, ¿no? Entonces el ritmo, la separación entre los signos, la secuenciación, está claro, hay eso, bueno, eh, perdonadme que, claro, yo como ya me lo sé, observo las cosas que probablemente si no conocemos la lengua de signos no la observamos, pero es muy interesante aquí, por ejemplo, una topicalización. Vamos a ver si me he ido demasiado atrás. Sí, bueno. Bueno, esto es por dar una muestra, ¿vale? Tampoco hace falta, lógicamente, entender nada. Ahí tenemos un número, eso sí que supongo que se habrá entendido un poco mejor, ¿no? Al final, una de las características que tiene la lengua de signos es que es relativamente transparente porque las comunidades orales, los oyentes, también usamos la modalidad gestual, aunque no hablemos lengua de signos. Entonces, hay cuestiones que se comparten, aunque siempre hay que tener cuidado con los falsos amigos. Eh, también para
reivindicar un poco, bueno, más que reivindicar, mostrar la capacidad expresiva de esta lengua. Tengo aquí una poesía de Antonio Machado traducida a lengua de signos. A ver si soy capaz de ponerlo en grande. Sí. Vale, podemos observar, al ser poesía, una prosodia mucho más exagerada, un ritmo más lento, más poético, pero es lingüístico, esto es gramatical también. Una pena la calidad del vídeo, que es también un problema con el que nos enfrentamos en las investigaciones. He vuelto atrás, perdonad, pero aquí una frase muy interesante en la que se observa una de las características de la lengua de signos, que es como hay una arboleda, ese signo es árbol, ¿vale? Vemos ahí un árbol, pero vemos como ahora de repente el árbol son dos árboles. Hay árboles en las dos manos y se colocan espacialmente, ¿no? Para evocar esa figura de una arboleda, de un bosque. Y ella también tengo puesto como último enlace para dar una última muestra amena de la lengua de signos, Rosalén, que, bueno, perdonad, lo malo de usar Google es que tenemos que ver un anuncio que no es especialmente relevante. A ver. No sé si conocéis a Rosalén. Rosalén es una cantautora española bueno, supongo de relativo éxito, ¿no? A mí me gusta mucho, que va habitualmente acompañada de una intérprete de lengua de signos que hace traducción, traduce las canciones, pues las traduce de manera poética también, ¿no? Eh, Perdonad, es un poco un crimen, os he quitado el sonido, pero creo que para la charla de hoy es importante que la veamos sin sonido, ¿no? Porque así comparamos también cómo al no tener sonido, la información que se transmite por parte de Rosalén, que es la cantante de la izquierda, es mucho menor o casi inexistente, mientras que podemos ver, ahora sí, sin la distracción del sonido, ¿no? Cómo la lengua de signos está, está ahí, la canción, la estamos viendo incluso aunque no entendamos la lengua. Además, Bea, creo que se llama la intérprete, si no, que me disculpe, hace las traducciones con Rosalén, las hacen artísticas, pero en lengua de signos, o sea, no es una mímica, no es una pantomima, es lengua de signos gramatical y, y correcta, pero aprovechando las posibilidades expresivas de la lengua de signos y luego, claro, lógicamente coordinada con la música, que es lo que no vemos ahora porque ahora mismo no nos interesa. Aquí, por ejemplo, tenemos un signo, un clasificador, ¿no? En el que hay una persona y vemos aquí como la mano hace, esto es gramatical, pero es hasta cierto punto icónico, ¿no? Y transparente para incluso para una persona no signante, ¿no? La forma de la persona, aunque aquí creo que está un poco de rodillas, pero eso ya no sé si es eh, más artístico o gramatical. Y sobre todo, claro, podemos observar al ser una canción, ¿no? La prosodia gestual y la cara muy exagerada, pero eso también es gramatical, eso, bueno, gramatical, es lingüístico, eso es parte de la expresividad de la lengua de signos. Y muy importante, no sé si estáis observando cómo el discurso, la canción en la intérprete se mueve mucho en el espacio. Hay veces que está abajo, hay veces que está arriba, y eso también no es una licencia artística, sino que también es una parte de la expresividad de las lenguas de signos. Voy a adelantar un poquito también, ya esto es una curiosidad, ¿no? Pero es muy bonito en la lengua de signos. Aquí, si los que conozcan la canción saben lo que está diciendo. Además, se le ve en la cara a la intérprete, claro, porque la cara es un transmisor de significado fundamental, importantísimo en la lengua de signos. Y se ve en la cara de la intérprete mucho más que en la cara de Rosalén, que lógicamente como oyente y como cantante está utilizando más la voz y la nota, ¿no? Del sonido para transmitir ese sentimiento. Pero en Bea lo vemos claramente, esta parte de la canción en la que dice que está obsesionada con él y por qué está obsesionada, ¿no? Entonces ahí vemos cómo piensa muchas veces, la mañana todo el día, piensa, piensa, piensa. Y aquí
esto es una curiosidad, ¿no? Poética, artística, pero vemos como la lengua de signos tiene una posibilidad que no tiene la lengua oral, pues por la modalidad expresiva en la que los articuladores de la lengua de signos, que son las manos, principalmente, son también los manipuladores del- de los humanos, que usamos para coger cosas, para manipular nuestro entorno. Entonces se puede utilizar, aquí Rosalén ha agarrado la mano de Bea, que estaba haciendo el signo de pensar con un aspecto continuativo, ¿no? Piensa, 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 porque está obsesionada, y Rosalén coge la mano y la para que deje de estar obsesionada. Bueno, eh, muy bonita, como veis, me apasiona la lengua de signos, la verdad que tiene unas capacidades expresivas que son fascinantes y, como os podéis imaginar, que una de las preguntas que quería responder hoy principalmente era eh, ¿por qué investigar en lengua de signos? Uy, se me ha ido la presentación, perdón. A ver. Pues para mí personalmente, uno de los motivos principales es que es una lengua fascinante, apasionante y muy bonita. Pero más en general y de manera menos personal y más científica, lógicamente, al ser lenguas de propio derecho, lenguas naturales, con todas sus características, pues hay mucho que investigar. Desde el punto de vista lingüístico, hay gramática, hay fonología, que lo pongo aquí entre comillas, porque lógicamente al no haber sonido, ¿no? La palabra fonología puede resultar un poco irónica. Hay quien utiliza un término que es más querología, por la kiros, ¿no? La mano en griego. Bueno, sinceramente no tengo mucha opinión, creo que no me corresponde a mí decidir, pero tenemos un nivel de análisis lingüístico de la expresión superficial, ¿no? De la realización física de la lengua, que hay que estudiar también. Y, por supuesto, la parte sociolingüística, súper interesante, la variedad dialectal. Las lenguas de signos, al ser lenguas naturales, pues también podemos esperar, y así ocurre, que haya variedad dialectal, hay acentos. No es lo mismo hablar lengua de signos española en Galicia que hablar lengua de signos española en Andalucía. Aunque son mutuamente inteligibles, se puede considerar el mismo idioma. No así la lengua de signos catalana, aunque en mi experiencia todos los signantes que conozco nativos de lengua de signos española y lengua de signos catalana sí que se entienden, pero las diferencias entre las ambas lenguas se han considerado suficientemente significativas como para separarlas. Eh, pero bueno, es variedad dialectal, como es de esperar en las lenguas. Y en mi caso, lógicamente, como informático principalmente, pues el tratamiento computacional es también algo que hay que abordar, algo donde hay mucho campo de estudio, algo donde se pueden hacer muchas investigaciones, muchos experimentos, mucho trabajo, la elaboración de diccionarios y de recursos lingüísticos, ¿no? Digitales, la traducción automática, por supuesto, que es el santo grial, ¿no? El objetivo de todo el mundo que empieza a trabajar en tratamiento computacional de lengua de signos es desarrollar el traductor automático. Luego, cuando descubres la realidad de la lengua y las posibilidades reales del campo, normalmente rebajas el objetivo porque estamos todavía lejos de llegar a la traducción automática por cuestiones de las que vamos a hablar. Y luego, por supuesto, la lingüística computacional es un poco redundante, ¿no? Tratamiento computacional, lingüística computacional, pero todavía hoy hay mucha lingüística tradicional que no usa tanto los ordenadores, entonces sigue siendo hasta cierto punto interesante recalcar un estudio lingüístico, un estudio de la naturaleza de la lengua, pero utilizando medios experimentales, medios computacionales, que es una de las cosas que hacemos en el grupo de filología y que es muy interesante. Eh, Como decía antes, ¿por qué? Y la pregunta no es en balde, porque además me la han hecho tanto personas signantes, incluso sorprendentemente, como muchas personas orales. ¿Por qué estudiar lengua de signos? Vale que a mí me guste, ¿no? Que me parezca muy bonita, vale que sea una lengua muy exótica, muy interesante, pero en realidad, ¿qué interés tiene, ¿no? Investigar en lengua de signos. Si, por ejemplo, la medicina ha avanzado tanto que ya no sé porcentajes, pero una gran cantidad de personas que son sordas de nacimiento o que tienen algún tipo de problema de sordera se puede
solventar hasta cierto punto médicamente, por ejemplo, con implantes cocleares, que la verdad es que son una maravilla porque bueno, una maravilla desde mi punto de vista como oyente, claro. Aquí también os podéis imaginar que hay discusión en la comunidad sorda, que tiene su propia cultura, su propia identidad y además es muy activa en estos temas. Eh, pero las personas jóvenes que conozco, y de mi edad incluso, han sido implantadas con implante coclear desde muy chiquititos y pueden integrarse perfectamente en la sociedad oral, hablan español normalmente perfecto, indistinguible. Entonces, ¿qué sentido tiene la lengua de signos, no? En este caso, ¿para qué esta dificultad? ¿Para qué esta segregación de personas, esta segregación lingüística cuando ya podemos poner implantes? Eh, yo entiendo el argumento, entiendo el argumento. Es un argumento difícil, por otro lado, pero también, por otro lado, las curas no son perfectas. Siempre, además, hay la posibilidad de que alguien tenga un accidente que no sea tan fácil de solucionar. No es tampoco una solución al 100%, según tengo entendido hasta ahora, la tecnología existente. Y en cualquier caso, mientras haya una persona que no puede oír, ¿por qué vamos a tener que dejarla atrás? ¿No? Además, si ya existe, si tuviéramos que inventarlo de cero, pues ya existiendo la lengua de signos, ¿para qué dejar atrás a alguien que no pueda oír? Y además, no lo he puesto en la diapositiva, pero en los subtítulos, ¿no? Por ejemplo, o la sustitución de la lengua de signos por una representación visual de la lengua oral, no es una solución perfecta porque al final no es una solución nativa. Estar leyendo subtítulos es mucho más incómodo, mucho más lento, mucho menos, eh, tiene menos capacidad de transmisión, ancho de banda, ¿no? Por decir, ya que estamos aquí en el Instituto de Información, que una lengua nativa, que oral o que lengua de signos. Como es lógico, porque estás basándote en una representación extraña, extranjera, de una lengua distinta y además una representación escrita con sus limitaciones. Pero bueno, esto es un argumento, ¿no? Por otro lado, también está el argumento, los que estáis un poco al día del estado de procesamiento del lenguaje natural hoy en día, de para qué hacer nada de esto si en realidad los LLMs ya han solucionado la lingüística computacional. Los grandes modelos de lenguaje o modelos extensos, la verdad es que he visto muchas traducciones de esto en español porque grande suena un poco informal, ¿no? Pero al final lo que dice en inglés, LLM, que es Large Language Model, son modelos de lenguaje, es decir, modelos predictivos de inteligencia artificial capaces de entender, ¿no? Si me permitís la palabra, entender el lenguaje. Y la verdad son una revolución en lengua oral. Si cualquiera que haya usado traductores automáticos o sistemas lingüísticos informáticos recientemente, ha podido comprobar en persona el salto cualitativo monumental que había entre el lenguaje que usaban las máquinas hace, pues es que 5 años quizá o menos, con el que usan ahora, la calidad de las traducciones, ¿no? El entendimiento de nuestra expresión lingüística que hacen las máquinas. Antes Siri, si usabas una palabra ligeramente distinta, ¿no? Le pedías, quiero, resérvame tickets para un concierto de Rosalén. Y no sabía lo que era Rosalén, no te entendía a lo mejor la construcción que habías usado, no podía hacer nada, mientras que ahora, bueno, Siri en concreto yo no uso Apple, entonces no estoy seguro de hasta qué punto incorpora estos avances, pero bueno, me entendéis, espero. Esto es distinto de la cuestión que está ahora mismo en boca de todos y que es una cuestión muy importante de estos modelos de inteligencia artificial. ¿Son inteligentes? ¿Cuánto saben? Es una cuestión distinta, ¿no? Estamos hablando de la parte lingüística y de la parte de procesamiento del lenguaje natural y ahí es indiscutible el salto cualitativo que ha habido. Y además dejan, no sé si obsoleta es la palabra, pero desde luego ponen muy en cuestión las aproximaciones anteriores basadas en lingüística generativa, en gramáticas libres de contexto, paradigmas formales de la lingüística, que llevaban usándose hace más de 50 años y no habían conseguido ese salto cualitativo, entonces los ponen un poco en duda, ¿no? Entonces, es una cuestión recurrente que me plantea la gente que trabaja en inteligencia artificial, de por qué utilizar
¿por qué investigar en lengua de signos, en la lingüística de la lengua de signos, en la parte gramática, ¿no? En la parte más interna de la estructura, cuando los modelos de lenguaje no necesitan nada de esto y ya lo solucionan? Eh, yo no sé si estoy de acuerdo o no con que los grandes modelos de lenguaje solucionan la lingüística computacional, aunque, a pesar de lo que estoy diciendo, me decanto más al lado del sí, pero en cualquier caso en la lengua de signos no ocurre, no es así, esto no es cierto. Desgraciadamente, ¿no? Bueno, desgraciadamente, más trabajo para mí y más trabajo lingüístico interesante, pero por otro lado, lógicamente la calidad de los resultados y de las investigaciones lingüísticas que podemos hacer con procesamiento clásico se aleja de lo que se está consiguiendo en lengua oral. Por ejemplo, la propia traducción automática de la que hablábamos, con los LLMs probablemente estaría mucho más cerca, sin embargo, no nos valen los LLMs para hacer esta investigación. ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso, no? Lo más claro, lo más evidente, que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, son los problemas técnicos. El aprendizaje automático, ¿no? Que es el paradigma en el que se enmarcan las redes neuronales, que es la familia a la que pertenecen los grandes modelos de lenguaje, requiere datos. Y uno de los grandes éxitos de GPT y de todos los modelos de lenguaje extensos que han venido después es que son muy grandes, lo dice el nombre, ¿no? Y se han entrenado de manera extensiva con unas cantidades de datos ingentes. En lengua de signos no tenemos esa cantidad de datos. Como os podéis imaginar, la propia fragmentación, ¿no? De las lenguas de signos, habiendo distintas lenguas de signos en distintas comunidades sordas, reduce, porque no es lo mismo entrenar con lengua de signos británica que entrenar con lengua de signos española, reduce muchísimo la capacidad de resolver el problema. Yo estudié parte de mi máster, lo estudié en Malta. Existe la lengua de signos maltesa. Fue precisamente donde empezó mi interés, ¿no? Porque yo quería hacer lingüística computacional y mi advisor there, mi supervisor en Malta me recomendó que investigáramos algo menos trillado, ¿no? Algo más original. Entonces fuimos a hablar con las personas expertas en lengua de signos maltesa y lo primero que me advirtieron fue, ojo, cuidado, la comunidad sorda maltesa, como podéis imaginar, es extremadamente pequeña. Es que no sé si llegan a los cientos de personas. Entonces, aquí es imposible tener una cantidad de datos que nos habilite el aprendizaje automático. Siempre, cuando hablo con informáticos expertos en aprendizaje automático, siempre tiene solución, ¿no? Porque es verdad que es un problema que no nos ocurre solo en la investigación de lengua de signos. Hay maneras de atacarlo, datos sintéticos, eh, data augmentation, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero sigue siendo insuficiente porque es que hay que ser consciente de la gran cantidad de datos que se han necesitado para entrenar los LLMs y sobre todo la diferencia importantísima entre el vídeo, que es los datos que hay, los pocos datos que hay de lengua de signos son vídeos, como los que os he enseñado antes, y el orden, que son órdenes de magnitud más complejos computacionalmente que un texto, ¿no? En un texto cada carácter es pues, un byte, dos, tres, cuatro, dependiendo de qué lengua estemos tratando. Y en el vídeo cada píxel son tres canales de información mínimo, ¿no? De los tres colores RGB, rojo, verde y azul. Y además, esto, pues, si tienes un vídeo de baja calidad como lo que teníamos antes, ¿no? A lo mejor, pues, 400 por 300, que hoy en día ya eso es completamente insuficiente, ¿no? Pero eso ya son 1200 píxeles. Y imaginaos un vídeo de alta definición, que es además lo que quieres para capturar correctamente la lengua de signos, que puede ser muy rápida y muy sutil. Entonces, además, por supuesto, es de esperar que el interés económico que podrían tener pues, OpenAI, Google, Microsoft para hacer grandes modelos de lenguaje, a la hora de resolver la lengua de signos, pues es mucho más reducido. Así que la base de los LLMs y del aprendizaje automático, que es la cantidad de datos, no la tenemos.
y eso ya es un obstáculo fundamental. Pero es un obstáculo menos interesante, ¿no? Porque es muy técnico, es solventable hasta cierto punto. Podríamos teóricamente poner un interés masivo, poner dinero y recolectar un corpus enorme. De hecho, hay muchos esfuerzos de recolección de corpus, pero es que hay un reto más profundo, hay un reto en la naturaleza de la lengua de signos, que es la modalidad. La lengua de signos es visogestual, que es una modalidad mucho más rica, mucho más compleja y muy distinta a la modalidad oral. Lo cual no quiere decir que sea mejor, ¿eh? Que a veces cuando digo estas cosas hay quien que se siente un poco ofendido, ¿no? Porque diga que la modalidad visogestual es más expresiva o más rica que la modalidad oral. Simplemente son características distintas. Pero es, desde un punto de vista simplemente de teoría de la información, en, las lenguas de signos tenemos una capacidad expresiva con más dimensiones, ¿no? Más modos, más grados de libertad, más modos de articulación que en oral. Normalmente, ya, y encima ya que estamos en una presentación digital, ¿no? Podría poner un vídeo, pero me gusta usar esta transcripción porque es más sintética, de un par de oraciones en lengua de signos. Esto es de mi tesis, perdonad que use la información de mi tesis, pero bueno, ya que la he hecho, ¿no? Eh, en este par de oraciones, una de las claves a observar es el uso del espacio para colocar referentes, ¿no? Entonces, arriba tenemos la oración él y ella son amigos de toda la vida, aunque el uso de él y ella es libre porque en lengua de signos no hay género gramatical. Y si nos fijamos en 1A y en 1B, el signante está colocando en el espacio dos referentes a los que se va a referir a continuación, para indicar dos terceras personas distintas, ¿no? Esto en lengua oral, lógicamente, no se puede hacer porque no tienes un espacio designado donde colocar cosas. Y en la segunda oración, en 2B, se utiliza un pronombre plural, un pronombre demostrativo plural, lo tengo ahí transcrito, aunque no hay una estandarización en lengua de signos sobre cómo transcribir estas cosas, en la que utiliza el signo 2, ¿no? Con los dos dedos, lo pone en horizontal y lo mueve entre los dos lugares donde hemos colocado los dos referentes anteriores para indicar que estamos hablando de ellos. Y efectivamente, como nos podemos imaginar, se podría hacer mucho más complicado y podríamos tener colocados en el espacio, en un lado a dos personas, en otro lado a otras personas, y en cada momento del discurso señalar, referirnos o englobar a distintos de estos grupos para referirnos a distintos grupos de referentes en el discurso. Además, la propia simultaneidad de articuladores es algo que no se da en oral. Las manos son dos y actúan de manera en concierto, pero de manera independiente. La cara, como hemos dicho, es también un articulador fundamental en la lengua de signos y todo ello ocurre a la vez y es necesario procesarlo para capturar el significado. En relación al espacio también, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Puede haber referentes en el espacio, entonces los signos se pueden conjugar espacialmente. Yo puedo decir que yo te pregunto a ti, entonces, utilizando la misma configuración de la mano, apunto de mí a ti para indicar que yo soy el sujeto y tú eres el objeto, o puedo decir con la misma configuración de la mano, el mismo signo, pero conjugado espacialmente para decir que tú me preguntas a mí, simplemente cambiando la orientación y la dirección del movimiento. Y esto se podría estandarizar de manera un poco más gramatical en la primera y la segunda persona, pero se puede extender también a terceras personas diciendo yo le pregunto a él y él es un objeto que he colocado en un espacio designado, un referente abstracto que he colocado ahí antes en el discurso, ¿no? Y tenemos que tener en mente los signantes, lógicamente, los signantes nativos, al ser personas sordas, tienen muy desarrollada la capacidad visual, pero en mi experiencia como persona oyente, al estudiar lengua de signos también se desarrolla mucho esta capacidad de tener en la cabeza, ¿no? De mantener los referentes en el espacio. Y eso es algo que los LLMs y que las técnicas de lingüística computacional no pueden hacer porque en lengua oral no se da una situación similar. Y bueno, como decíamos antes, los rasgos lingüísticos ya no es una letra, sino que son un montón de rasgos que se dan de manera simultánea.
Voy a ir un poco más rápido por aquí para no extenderme excesivamente. E incluso las configuraciones de la mano, ¿no? Que es lo que a lo mejor puede sonar a mucha gente del alfabeto dactilológico, ¿no? Porque mucha gente sí que conoce que tú puedes representar las letras de la lengua oral con configuraciones de la mano y ahí tienes 26 manos, bueno, las letras que haya según qué idioma, manos del alfabeto, pero en realidad en lengua de signos se utilizan muchas más. Ahí tenemos una muestra muy pequeña. Nosotros hemos contado en nuestras investigaciones, no sé si llegábamos a 65 distintas configuraciones de la mano que son significativas, que son distintas, que representan distintos signos cuando se utilizan. Y esto me da lugar a otro porqué, más allá de mi pasión por esta lengua y más allá de la cuestión social de que es una lengua en uso por una comunidad y por tanto tiene derecho a ser procesada, sino que es que las lenguas de signos revelan una capacidad expresiva, una modalidad distinta de la capacidad del lenguaje humano que, que no podemos olvidar. Es fascinante la gestualidad, ¿no? No solo, y es fascinante la gestualidad no solo como apoyo a la oralidad, como hacemos todos con la comunicación no verbal, con la gestualidad que apoya la lengua oral, sino que es fascinante cómo esa capacidad visual que tenemos los humanos se puede transformar también en un idioma, se puede gramaticalizar, puedes crear reglas, lo que sea que hacemos los humanos en el lenguaje, que ahora mismo está en duda, ¿no? Con todos los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, pero es una capacidad que tenemos. Si una persona adulta puede aprender lengua de signos, yo he aprendido lengua de signos de adulto, tengo compañeras que estudiaban lengua de signos conmigo, que tenían pues 70 años y no tenían ningún problema en aprender lengua de signos, aún no habiendo sí, conocido la lengua en ningún momento de su vida. Y por tanto, te demuestra que hay una capacidad innata humana. Hay algo en cómo procesamos los humanos el mundo y cómo procesamos las lenguas que va más allá del registro oral y sobre todo que va más allá del estándar tan cerrado, ¿no? Tan cuadriculado que es la escritura computacional, los caracteres ASCII, el lenguaje formal, esa codificación tan estrecha de la capacidad expresiva lingüística que tenemos los humanos. Y si la sordera se va a curar en algún momento y la lengua de signos no va a ser necesaria, entonces, ¿qué vamos a perder? ¿El conocimiento sobre esa manera de expresarnos los humanos, esa capacidad que tenemos? Pues en mi opinión no puede ser, ¿no? Entonces es el momento, ahora que tenemos, que hay necesidad, porque hay gente signante que necesita estos estudios, es el momento de conocer en profundidad la lengua de signos de manera científica y tecnológica para poder entendernos mejor a nosotros mismos como seres humanos. Y bueno, ya eso dejando un poco de lado la filosofía, ya avisaba en el título que probablemente no iba a dar tiempo a hablar del cómo. Esto ya si tenéis interés me podéis preguntar o escribir o incluso ir a mi tesis o alguno de mis artículos. Eso ya me imagino que hay menos ganas de ello, pero yo ya, como os podéis imaginar y como me veis, estoy dispuesto a hablar en cualquier momento durante horas y horas de esto. Entonces, no podemos usar LLMs, pero queremos investigar en lingüística computacional de lengua de signos. ¿Podemos hacerlo? Pues sí, claro, como hacíamos siempre, ¿no? Con conocimiento experto, con lingüística computacional. Podemos representar paramétricamente la lengua de signos, todos esos rasgos múltiples y simultáneos los codificamos de una manera formal, o creamos corpus, creamos diccionarios. Este es un proyecto que hemos llevado en el grupo de filología de recopilación de elementos léxicos de la lengua de signos y su codificación paramétrica. Y por supuesto, no hace falta que o nos olvidemos de toda la IA moderna. La visión artificial ha avanzado muchísimo. Las redes neuronales de visión artificial modernas son una maravilla. Podemos combinarlas con conocimiento experto, por ejemplo, como hice en mi tesis, para segregar, ¿no? Distinguir componentes de signo-escritura, que ahora hablaremos un poquito de ello, y por tanto inocular el conocimiento experto, ¿no? El conocimiento lingüístico en el pipeline de procesamiento de aprendizaje automático para aumentar y solventar ese reto del que hablábamos de la modalidad visogestual. Otro experimento que hemos hecho con visión artificial, siguiendo las manos,
para extraer un perfil prosódico, un perfil de velocidad de articulación que nos ayuda a segmentar y a descubrir la naturaleza rítmica de la lengua de signos. Tenemos otro artículo en progreso en este sentido que la verdad es que estoy muy contento con él, a ver si nos lo aceptan y ya os lo comentaré o si me preguntáis. Y la clave de todo esto, he pasado un poco por encima, os he hecho un poco de trampa, pero es que la clave de todo esto y la clave de por qué los LLMs han tenido esa ventaja fundamental cuando han surgido es la escritura. La escritura es un invento antiquísimo, es un invento fundamental para la humanidad que muchas veces no nos damos cuenta y pasamos por alto, pero ser capaces de este invento que es el lenguaje, ¿no? Este descubrimiento que es la capacidad de comunicarnos de manera lingüística, que podríamos incluso argumentar que facilita la cultura, que posibilita la civilización, perdonadme que me ponga un poco grandilocuente, ¿no? Pero si somos capaces de plasmarlo de manera intersubjetiva, de manera común, de manera permanente, capturando la esencia, los rasgos lingüísticos relevantes en vez de la distinta expresividad de cada uno, los acentos, la variedad, es excelente no solo para los humanos, para escribir libros, por ejemplo, para transmitir información al futuro, sino que además ayuda computacionalmente. Entonces, una de las claves en las que estamos investigando y trabajando para avanzar en el tratamiento computacional de la lengua de signos es la escritura de la lengua de signos, que lamentablemente no hay un estándar, no hay una escritura aceptada, estandarizada, extendida, ni siquiera que sea conocida por la mayoría de los signantes. Los distintos investigadores en distintas partes del mundo hemos inventado, tenemos distintos sistemas. Uno de ellos en los que trabajo a menudo, que me gusta mucho, que es el que veíamos aquí, la signoescritura, tiene las ventajas de que como es también visual, es gráfico y es bidimensional, es capaz de capturar esa naturaleza espacial de la que hablábamos de la lengua de signos, pero claro, a cambio mantiene el reto de que requiere visión artificial, ¿no? Requiere procesamiento gráfico para tratarlo. Entonces, bueno, como veis, es interesante, ¿no? He dicho por qué me interesa a mí y creo que es interesante en general investigar lengua de signos y hay mucho que hacer. Eh, a ver si tengo tiempo también de hacerlo, que como hemos comentado antes, soy profesor relativamente reciente en la Universidad Complutense y que la docencia tiene sus exigencias. Pero bueno, hasta aquí espero no haber corrido mucho, espero haber transmitido mi pasión hasta cierto punto y el interés y la belleza de la lengua de signos y de su investigación. Y si queréis más bibliografía, perdonadme de nuevo que os refiera a mi tesis, pero bueno, es que ya que lo hice, ¿no? Pues, ahí tenemos una bibliografía relativamente extensa y preparada sobre esta investigación. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por atender y si tenemos cualquier pregunta, aquí estoy.